Hoy es 1:30. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las siguientes sesiones de nefrología clínica. Nada, simplemente deciros que la doctora Carmen Sánchez ha pedido disculpas por fuerza mayor que no puede venir, así que moderaré la charla yo. Voy a pedir a los ponentes que se ajusten al tiempo. Somos la primera charla de la tarde y no podemos ir con retraso, porque entraría toda la tarde con retraso. Así que, si estáis preparados, empezamos ya. La primera charla de la tarde va a ser eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3. 12 meses de estudio en fase 3, el estudio APER C3G. Presenta Teresa Cabero, del Hospital 12 de Octubre, en representación de un estudio multicéntrico internacional de muchos hospitales. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Teresa Cabero, nefróloga del 12 de octubre y en representación de todos los investigadores de la PIAR C3G os presento los resultados de este estudio en fase 3 a 12 meses que pretende evaluar la eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3. No sé dónde tengo que apuntar. Para abajo. Estos son mis conflictos de interés. Como todos en la sala seguro que ya sabréis, la glomerulopatía C3 es una enfermedad glomerular crónica, ultra rara y muy grave, dado que el 50% de los pacientes va a llegar a la enfermedad renal crónica terminal en los primeros 10 años desde el diagnóstico. Se estima una prevalencia de 2-3 casos por millón de habitantes y en cuanto a su fisiopatogenia se sabe que existe una hiperactivación de la vía alternativa del complemento en la que el C3 va a ser hidrolizado de manera descontrolada a nivel sérico y son sus productos de degradación los que se van a depositar en el glomérulo causando la inflamación y el daño a este nivel. Actualmente no existen opciones terapéuticas aprobadas para la enfermedad, aunque las guías CADIGO nos recomiendan realizar un tratamiento de soporte e inmunosupresión basada en esteroides micofenolato, y esto es gracias a estudios retrospectivos que fundamentalmente ha liderado el grupo Glossen. Sin embargo, es prioritario encontrar un tratamiento eficaz y que vaya dirigido contra la base fisiopatogénica de la enfermedad. Iptacopan es una molécula de administración oral que inhibe directamente el factor B, de manera que va a controlar esa hiperactivación de la vía alternativa del complemento. APIAR C3G es un estudio en fase 3, aleatorizado y doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo, en el que se aleatorizaron 74 pacientes randomizados 1 a 1 a recibir tratamiento con iptacopan o con placebo durante los primeros 6 meses, que fue un periodo doble ciego, y posteriormente todos los pacientes fueron randomizados a recibir iptacopan durante otros 6 meses. Todos los pacientes se biopsiaron en el momento del screening y esa biopsia se comparó a los 6 meses teniendo en cuenta en qué rama de tratamiento habían caído, dado que este era uno de los objetivos secundarios del estudio. Como objetivo principal se pretendió evaluar la eficacia de iptacopan sobre la proteinuria a 12 meses. Además, como objetivos secundarios clave también se evaluó el efecto de iptacopan en una variable renal compuesta que definiremos más adelante y la seguridad y tolerabilidad del fármaco a lo largo de estos 12 meses. En cuanto a las características de la enfermedad, como pueden ver, en el grupo de iptacopan parece que cayeron pacientes con una enfermedad más agresiva, dado que la proteinuria era mayor, y también tenían un mayor porcentaje de pacientes con proteinuria nefrótica, 55% frente a 31%, y aunque el filtrado glomerular estaba bastante bien conservado en ambos grupos, también iptacopan tenía un mayor grado de enfermedad renal crónica, con mayor proporción de pacientes con filtrados por debajo de 90 y filtrados por debajo de 60. En cuanto a los pacientes, la enfermedad al diagnóstico, también en el grupo de iptacopan hubo una mayor proporción de pacientes que se diagnosticaron en la infancia, por lo que la evolución de la enfermedad al entrar en el ensayo pues probablemente fue de más tiempo. En cuanto a la variable de corticoides y micofenolato, que como saben es el tratamiento actual estándar para la enfermedad, estaba bien balanceado entre ambos grupos porque es una variable que se tuvo en cuenta a la hora de la randomización y, como ven, casi el 50% de los pacientes incluidos en el ensayo tenían una enfermedad refractaria a ese tratamiento estándar actual.
Iptacopan demostró una reducción estadísticamente significativa de la proteinuria a los 6 meses frente a placebo, con una reducción de un 35%, y en el grupo de placebo esto se confirmó a los 12 meses cuando iniciaron Iptacopan, donde se objetivó una reducción del 30%, manteniéndose esa reducción de la proteinuria en el grupo que había iniciado Iptacopan desde el principio. Y además esta reducción de la proteinuria se observó en las primeras 2-4 semanas desde el inicio del tratamiento. Una variable que no se tuvo en cuenta cuando se diseñó el ensayo, pero que es una variable muy interesante, fue el cambio categórico de la proteinuria. Como comentábamos al principio, los pacientes en tratamiento con Iptacopan tenían un 55% de ellos tenían una proteinuria en rango nefrótico, y esto se redujo hasta 36% al final del ensayo, y además un 24% de los pacientes consiguieron alcanzar una proteinuria por debajo de 1 gramo. En el grupo de placebo, la proporción de pacientes con proteinuria nefrótica aumentó a los 6 meses, pero esto consiguió reducirse también en un 14% cuando iniciaron Iptacopan, y también se consiguió que un 14% de los pacientes tuvieran una proteinuria menor de 1 gramo después de esos 6 meses de tratamiento. En cuanto a esa variable renal compuesta que comentábamos en el diseño del ensayo, se definió como una reducción de la proteinuria de más del 50% y una disminución del filtrado glomerular menor del 15%. Iptacopan consiguió que un 45% de sus pacientes cumplieran esta variable renal compuesta a los 12 meses de tratamiento, y en el grupo de placebo, que no habían conseguido nada más que un 5% esta variable renal, aumentó hasta un 24% al final después de recibir 6 meses de tratamiento. Iptacopan consiguió estabilizar el filtrado glomerular en aquellos pacientes que iniciaron el tratamiento desde el principio, pero también en el grupo placebo, que venía perdiendo filtrado glomerular a lo largo de esos 6 meses. Después de iniciar Iptacopan consiguió estabilizarlo y en algunos casos incluso mejorarlo. Esto se ve mejor en esta variable exploratoria, que tampoco se tuvo en cuenta en el momento del diseño y no es un objetivo secundario, pero aquí vemos cómo los pacientes antes de entrar en el ensayo, en los 2-3 años antes de entrar en el ensayo, venían perdiendo filtrado glomerular, más en el grupo de Iptacopan, y tras iniciar el tratamiento esta caída de filtrado se estabilizó. Esto se confirma también a los 12 meses, incluso parece que hay una pendiente positiva de recuperación de filtrado glomerular, y esto es más acusado en los pacientes que tenían una proteinuria en rango nefrótico, dado que la pérdida de filtrado glomerular en ellos pues era más importante en los años antes de iniciar el tratamiento. Iptacopan también demostró una reducción en la puntuación del depósito glomerular de C3 a los 6 meses frente a placebo en esas biopsias que se hicieron en ese momento, y fue bien tolerado con un perfil de seguridad muy favorable, sin muertes ni eventos adversos que obligaran a suspender el fármaco, concordante con lo que ya se había encontrado en otros ensayos con la molécula en HPN o nefropatía IgA. Para concluir, el estudio cumplió su variable principal, demostrando una reducción estadísticamente significativa de la proteinuria con Iptacopan a los 6 meses frente al placebo, y esto se mantuvo a los 12 meses. Iptacopan mostró una mejora en los pacientes que cumplieron la variable renal compuesta de filtrado de proteinuria, reducción de proteinuria mayor del 50% y un filtrado menor del 15% a los 12 meses, también en el grupo de placebo desde que inició Iptacopan. La tasa de filtrado glomerular se estabilizó en los pacientes en tratamiento con Iptacopan, y esto se vio también en el grupo de placebo cuando cambió a Iptacopan, y se observaron mejoras en las pendientes de filtrado glomerular comparado con esa pérdida de filtrado que venían teniendo los pacientes antes de entrar en el ensayo. Iptacopan mostró una reducción del depósito glomerular de C3 y fue un fármaco bien tolerado y con un buen perfil de seguridad. Muchas gracias. ¿Nos da tiempo a una pregunta? ¿Alguien del público se anima? Gracias, Teresa. No es una pregunta práctica. ¿Se requería profilaxis antibiótica específica, vacunación, para los criterios de inclusión del estudio? Digo? Sí, bueno, esto se extrapola del uso de los bloqueantes de C5, y todos los pacientes tenían que estar vacunados, y ya según criterio de cada centro, pues además recibir profilaxis antibiótica, que en nuestro caso sí estaban con micofenolato, que todos los pacientes que nosotros incluimos estaban ya con el tratamiento estándar, también recibieron
la quimioprofilaxis con antibiótico. Teresa, enhorabuena. Aprovecho y te hago una pregunta. He visto que las biopsias había menos depósitos de complemento de C3 entre el placebo y el iptacopan, pero intragrupo, entre ellos mismos, o sea, biopsia primera, biopsia de los tratados. Es decir, que yo me puedo comparar con otro, pero si inicialmente no partimos de la misma situación, me gustaría más compararme a mí mismo a los 6 meses del tratamiento. No sé si se hizo ese estudio. Seguramente, pero no tengo esos datos. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, los niveles basales de C3 mejoran la capacidad predictiva del ANCA-Kinder-RIS score en pacientes con vasculitis asociadas a ANCA. Presenta Sara Aldana, del Hospital La Paz, en representación al estudio con la Fundación Alcorcón y Clínico San Carlos. Cuando quieras, Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, a modo de introducción, como ya sabéis, las vasculitis son trastornos autoinmunes que generan inflamación de pequeños vasos. La afectación renal es frecuente y un marcador pronóstico. Por lo tanto, generar herramientas pronósticas pueden ayudar al manejo de nuestros pacientes. En 2018, Brix y sus colaboradores desarrollaron el ANCA Renal RIS Score, basándose en parámetros histológicos como el porcentaje de glomérulos normales, el grado de atrofia tubular y fibrosis intersticial y el filtrado glomerular al diagnóstico, generando 3 categorías de riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal a los 36 meses. Posteriormente, el año pasado, Beit y sus colaboradores mejoraron este score y lo denominaron ACRIS. Mantuvieron los parámetros histológicos, pero cambiaron el filtrado glomerular al diagnóstico por la creatinina y recalibraron las puntuaciones, generando 4 clasificaciones de riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. En este caso se incluyeron 1.400 pacientes de Reino Unido, la mitad eran ANCA-MPO y la otra mitad PR3. Como se puede ver en el número creciente de publicaciones, existe mucho interés en el papel del complemento en las vasculitis, especialmente en la vía alterna del complemento. Un esquema muy sencillito acerca de esta patogenia. Como podemos ver, los ANCA se unen a sus autoantígenos PR3 y MPO en la superficie de los neutrófilos, produciendo su activación. Entre otras sustancias, liberan properdina, que amplifica la vía alternativa del complemento. La anadafilotoxina C5A se une a su receptor, aumentando más la activación de los neutrófilos y generando más inflamación. Además, existen numerosos artículos en los que ya se ha demostrado que los niveles bajos basales de C3 implican peor pronóstico renal, por lo cual podemos entender que puede existir un posible papel como marcador del C3 en las vasculitis. Con esta información nos planteamos 2 objetivos. El primero, validar el score ACRIS en una población española de pacientes con vasculitis y, en segundo lugar, evaluar el impacto de añadir C3 a este score ACRIS para mejorar la capacidad predictiva. Para ello, desarrollamos un estudio multicéntrico retrospectivo en el que incluimos 234 pacientes con vasculitis confirmada histológicamente y con niveles de C3 al diagnóstico. En todos los pacientes calculamos los scores y estratificamos los niveles de C3, como podéis ver en la diapositiva. Para el desarrollo del estudio comparamos los datos basales y al final de seguimiento y realizamos una regresión logística multivariante de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Para comparar los scores utilizamos el área bajo la curva y la prueba de DeLong. Para evaluar el impacto de C3 en desarrollo de enfermedad renal crónica terminal realizamos una regresión de Cox, generamos el score y posteriormente lo comparamos con el score ACRIS original. La calibración en todos los casos se evaluó mediante gráficos de calibración, el test de Hosmer-Lemeso y el BRIR score. Aquí en esta diapositiva podemos ver las diferencias entre las 2 cohortes, la cohorte de desarrollo que incluimos 169 pacientes y la de validación 65, que como podéis ver son muy similares. A diferencia de la cohorte del ACRIS, en nuestra población la mayoría de los pacientes son MPO. Tendríamos un porcentaje de C3 disminuido por debajo del 90 del 10% y 7,7 en la cohorte de validación. Con respecto al tratamiento, tanto la inducción como el mantenimiento en ambas cohortes fueron muy similares. Simplemente destacar que en la cohorte de validación había un poco más de porcentaje de tratamiento conservador. La mediana de seguimiento en la cohorte de desarrollo fue de 64 meses y 52 en la cohorte de validación. Y el porcentaje de enfermedad renal crónica terminal al final del seguimiento fue de alrededor del 24% en las 2 cohortes.
Ya adentrándonos en materia, para comparar el ACRIS con el ANCA Renal Risk Score, realizamos un área bajo la curva que, como podéis ver, es mejor para el ACRIS, de 0,79 versus 0,73, siendo esta diferencia calculada con el test de DeLong estadísticamente significativa. No solo la discriminación, también la calibración fue excelente para el score de ACRIS, con un test de Hosmer-Lemersor por encima de 0,05 y un BRIR score por debajo de 0,20. Con respecto a los niveles de C3, como podemos ver, existe una correlación inversa significativa entre los niveles de C3 y el score de ACRIS, lo cual nos indica que pudiese ser un buen marcador pronóstico para incluirlo en nuestro score. Una vez confirmado esto, en el estudio univariante realizamos una regresión de Cox multivariante en el que, como podéis ver, el C3 bajo estaba asociado con peor pronóstico renal independientemente de la histología, de la creatinina en la presentación y de la proteinuria, con un odds ratio de 3,4. Con esta información, pues nos decidimos a incluirlo en el score ACRIS y crear un score modificado. Al C3 menos de 90 le otorgamos 2 puntos y recalculamos la puntuación, como podéis ver. En este caso, pues nos decidimos a comparar nuestro score modificado con el ACRIS original y presentaba mejor área bajo la curva, como podéis ver, de forma estadísticamente significativa. También presentaba excelente calibración. Y para la validación externa utilizamos nuestra cohorte de validación, en la cual se confirmaba que los pacientes que tenían categorías de mayor riesgo tenían peor pronóstico renal, con un área bajo la curva de 0,92, también con una calibración excelente en la cohorte de validación. Por lo tanto, como conclusiones, el ACRIS Score es una herramienta precisa para predecir la supervivencia renal en pacientes diagnosticados de vasculitis en España, y añadir los niveles de C3 en el momento del diagnóstico al modelo del ACRIS original aumenta la capacidad predictiva en nuestra población, que tener en cuenta que es predominantemente ANCA-MPO. Muchas gracias. Hola. Enrique. Hola, Enrique. Sí, bueno, yo te oigo. Más bien tarde. Nada, preguntaros 2 cosas. Una, ¿esto ha modificado vuestra pauta de tratamiento en los pacientes que tienen C3 bajo? Y la otra cuestión era, en relación, por lo que he visto en la cohorte que tenéis, casi el 40 o 50% de los pacientes el mantenimiento era con azatioprina. Lo digo porque también se ha modificado con rituximab. No sé si esto lo habéis analizado también. Claro. Pues, bueno, con respecto a la primera pregunta del tratamiento, bueno, al fin y al cabo, bueno, esto es una herramienta pronóstica que de momento no hemos analizado, o por lo menos no hay estudios que digan que nos pueda orientar al tratamiento. Igualmente hicimos un subanálisis del estudio y vimos que, o sea, hasta el momento, que no había diferencias estadísticamente significativas entre las distintas categorías y un tratamiento u otro. Solo vimos que había tendencia a que los pacientes de categoría de más riesgo respondían mejor con el tratamiento combinado con rituximab y ciclofosfamida. Una cosa que a mí, pues yo me pregunté, es decir, bueno, si tiene más consumo de C3, hay más activación de la vía alterna del complemento, quizás el avacopan pudiese a lo mejor responder mejor en esos pacientes, pero en nuestra muestra había muy poquitos pacientes con avacopan, creo que recordar que fueron solo 2, entonces pues ese análisis la verdad es que no lo hemos hecho. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Tampoco me acuerdo yo. La azatioprina del mantenimiento. Sí, pues la verdad que eso no lo hemos analizado. Como es un estudio multicéntrico, pues es verdad que hay tendencia a que otros hospitales pues usan más azatioprina. Nosotros, por ejemplo, en el nuestro no. Claro, es que nosotros no analizamos, o sea, en el score lo que no analizamos las diferencias que había de respuesta al tratamiento, o sea, eso es una subanálisis que hemos hecho y, como te decía en la primera pregunta, no encontramos diferencias estadísticamente significativas con ninguno de los tratamientos, pero es como un subanálisis, o sea, subestudio que hemos hecho que no era este concretamente, pero no había diferencias. La última pregunta. Sí, bueno, muy interesante. Y es curioso la historia del complemento en las vasculitis, en la IgA,
que eran entidades que siempre poníamos en las preguntas, ¿cómo está el complemento en la IgA, en las vasculitis? Normal, ¿no? Entonces, bueno, ahí ponéis C3 bajo, menos de 90, pero es un C3 normal, dentro de los rangos estándar de laboratorio. Me imagino que son los terciles más bajos, ¿no? Efectivamente. Pero vamos, es muy interesante y además teniendo en cuenta lo que está saliendo en la IgA de complemento. Y ahora que lo presentabas, me acordaba de... Hay trabajos que evalúan las lesiones de microangiopatía trombótica en las vasculitis ANCA y hasta un 10-15% de los casos las tienen. Podría ser interesante quizá ver si estos enfermos y todos los que tenéis estudiados de variantes de complemento son los que más acentuadamente se pueden encontrar esas lesiones, ¿verdad? Sí, bueno, como has dicho, efectivamente no son niveles bajos de C3 per se, pero sí en el límite bajo y el tercil más bajo, porque pues al no ser una enfermedad propiamente per se hipocomplementémica, pues había muy pocos pacientes con el C3 bajo, pero efectivamente. Y luego, por otro lado, sumado a lo que comentas, pues bueno, hay estudios ahora que justo comentan que en las biopsias de los pacientes con vasculitis que tienen depósitos productos del complemento como C3D o properdina, tenían peor pronóstico renal, más porcentaje de semilunas, o sea que sí que sería interesante ampliar estudios con esos hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente ponencia. Tratamiento con anti-VEGF intravíteo y riesgo de enfermedad renal. ¿Existe diferencia entre los fármacos? Presenta Afroditi Constantul. Muy bien, Constantul, sí. Es difícil el apellido. Del Hospital La Paz. Buenas tardes también por mi parte. Para empezar, como ya sabéis, con la introducción de los anti-VEGF intravítreos, prácticamente se revolucionó el tratamiento de las retinopatías secundarias a la neovascularización y principalmente de la DMAE, de la retinopatía diabética y de la oclusión venosa retiniana. Sin embargo, posteriormente se empezó a observar que, aunque la dosis intravítrea es hasta 400 veces menor que la dosis sistémica, también produce paso a la circulación y se pueden inducir los efectos renales adversos que ya habíamos observado con el bevacizumab sistémico. El mecanismo no queda del todo claro, pero lo que sabemos es que el VEGF libre plasmático ejerce unos efectos tróficos sobre los podocitos, aumentando la integridad de su citoesqueleto y su supervivencia. Por lo tanto, en casos que observamos una depleción de sus niveles, podemos ver varias formas de glomerulopatías, descenso del filtrado glomerular y aumento de la proteinuria. Cuando se estudió su farmacocinética, lo que se vio era que las mayores concentraciones plasmáticas se consiguen con el bevacizumab y el aflibercept, y es este segundo que inhibe el VEGF a mayor grado. Y por otra parte, el ranibizumab, que tiene un peso molecular mucho más pequeño, se elimina muy rápido de la circulación y ejerce muy poco efecto sobre el VEGF plasmático, así que se supuso que podría tener un mejor perfil de seguridad renal. El año pasado se publicó esta cohorte que ha incluido a más de 240.000 pacientes de 12 bases de datos y no consiguió encontrar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal entre los tres grupos de tratamiento. Sin embargo, aquí no se estudió la evolución de la proteinuria y tampoco se mencionó bien el tiempo de seguimiento de los pacientes. Y pasando a datos de España, tenemos a este estudio del Hospital 12 de Octubre que investigó el efecto de los anti-VEGF intravítreos en pacientes con diabetes mellitus, y lo que observó fue una caída muy rápida del filtrado glomerular en comparación con el grupo control, y había una tendencia para mayor caída del filtrado con el bevacizumab sin una diferencia significativa estadísticamente. Además, a los 24 meses de seguimiento se vio que más de la mitad de los pacientes tienen una caída del filtrado superior al 25%, y los pacientes que ya tenían una enfermedad renal previa tenían mayor riesgo de necesitar tratamiento renal sustitutivo. Posteriormente, también me gustaría hacer hincapié a este estudio que demostró que el ranibizumab no es tan inocuo como habíamos planteado inicialmente y también se asocia con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, como objetivos de nuestro trabajo hemos definido analizar diferencias en el riesgo de deterioro de la función renal y de la proteinuria según el anti-VEGF recibido, y también valorar si hay diferencias en el pronóstico renal según diferentes subgrupos de pacientes. Hemos diseñado a este estudio retrospectivo que todavía está en fase de recogida de pacientes, y estamos incluyendo a los pacientes que acudieron a nuestras consultas externas de oftalmología durante el año 2022 para tratamiento con anti-VEGF intravítreo, independientemente
independientemente de si fuese su primera dosis o una dosis posterior. Como requisitos para la inclusión hemos puesto haber recibido al menos 3 administraciones y tener datos analíticos el año anterior y al menos 12 meses después. Estamos excluyendo a los pacientes que no tenían los datos analíticos necesarios, a los que ya tenían enfermedad renal terminal previamente al tratamiento y a los pacientes que habían recibido previamente un anti-VEGF sistémico. Y como outcomes renales a los 12 meses de tratamiento hemos establecido una caída del filtrado superior al 25%, la aparición de albuminuria y en los pacientes que ya le tenían de desarrollo de albuminuria superior a 300 miligramos y de proteinuria superior a 1 gramo y el desarrollo de enfermedad renal terminal. Entonces, hasta ahora hemos revisado a 886 pacientes y descartando a 359, mayoritariamente por falta de datos analíticos, hemos llegado a incluir a 467. La edad media de nuestros pacientes es en torno a 73 años y el filtrado glomerular medio en torno a 75 mililitros año. El motivo más frecuente de administración fue la DMARD, seguida por la retinopatía diabética. Entonces, en cuanto a las líneas de tratamiento, un 34% de los pacientes recibieron tratamiento solo con un anti-VEGF y, como se puede ver, más del 60% de los pacientes finalmente recibieron tratamiento con 2 o con 3 anti-VEGF diferentes. Entre todas las líneas de tratamiento, el anti-VEGF más utilizado fue el bevacizumab, con un total de 406 pacientes, y el segundo fue el ranibizumab, con 255 pacientes. Y la mediana de administraciones fue 7. En cuanto a las características basales, no hubo una diferencia entre los 3 grupos, simplemente en el grupo de aflibercept los pacientes eran más jóvenes y partían de un mejor filtrado glomerular. Y estos son nuestros resultados de momento, que se trata de unos resultados preliminares. Hemos visto que el bevacizumab sí que se asocia con mayor riesgo de aparición o deterioro de la proteinuria. Sin embargo, en cuanto al outcome renal, aunque hubo una mayor tendencia con el bevacizumab, al final no se ha encontrado de momento una diferencia significativa estadísticamente. Tampoco hemos encontrado diferencias analizando por el número de líneas de tratamiento recibidas. Y cuando pasamos a realizar un análisis por subgrupos, de nuevo el bevacizumab aumenta más la proteinuria tanto en pacientes con diabetes como sin diabetes, y sí que se asocia con mayor tendencia a alcanzar el outcome renal, pero sin diferencias significativas. Y los resultados fueron muy parecidos analizando por subgrupos de edad y por subgrupos de presencia o no de enfermedad renal previa. Entonces, finalmente, después de una mediana de seguimiento de 44 meses, solo 4 de nuestros pacientes llegaron a desarrollar enfermedad renal terminal y todos ellos presentaban previamente enfermedad renal crónica grado 4. En cuanto al tratamiento recibido, 3 de ellos habían recibido tratamiento con bevacizumab y 1 de ellos con bevacizumab y posteriormente con ranibizumab como segunda línea de tratamiento. Y para concluir, aunque como ya he comentado se trata de resultados preliminares, de momento no hemos encontrado una diferencia en cuanto al deterioro de la función renal y el desarrollo de enfermedad renal terminal entre el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, pero sí que hemos asociado el uso de bevacizumab con mayor riesgo de desarrollo de proteinuria. Y lo que consideramos necesario es realizar una monitorización periódica del filtrado de la proteinuria, porque lo que hemos encontrado es una enorme falta de datos analíticos y pensamos que desafortunadamente muchos eventos renales adversos podrían estar pasando desapercibidos. Y ya estaría todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, muy interesante. La verdad que aprende mucho uno aquí en la Somane. ¿Habéis pensado hacer un análisis de la curva de pérdida de función renal antes y después del fármaco? Porque a lo mejor ahí podéis encontrar diferencias. Sí, la verdad es que de momento lo hemos valorado, pero hemos visto que no hubo mucha diferencia en el ritmo de caída comparando antes el tratamiento y después, y tampoco hubo una diferencia significativa entre los 3 grupos de tratamiento, pero cuando ya hayamos recogido todos los pacientes lo vamos a volver a valorar. ¿Alguna otra pregunta? Una rápida. Con todos estos datos, ¿elegirías el paciente que le pondrías beva o le cambiarías? ¿Un paciente con insuficiencia renal, proteinuria? Yo creo que de momento, por mi parte al menos, no creo que habría un problema iniciar con bevacizumab, porque hemos visto que los eventos renales adversos al final no tienen la frecuencia que íbamos a pensar que habíamos planteado inicialmente, pero sí que hace falta hacer una monitorización. En el caso que vemos que sí que hay un aumento significativo de la proteinuria, habríamos que plantear cambiar de tratamiento. Pues muchas gracias. Yo creo que pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente es efecto de la fenilrenona sobre la excreción unitaria de potasio. Presenta a Verónica Rubio, del Hospital Infanta Leonor.
Vale. Pues primero de todo os voy a hablar del estudio Fidelity en cuanto a la hipercalemia en este estudio, que es un estudio a 3 años en el que se vio que la hipercalemia de los pacientes que llevaban la finerenona era de un 14% respecto al placebo, y en este grupo la hipercalemia grave era un 1%. Luego otro estudio en vida real en el que se compara la finerenona aislada junto con la finerenona más y SGLT2, en el que se ve que estos dos juntos hacían menos hipercalemia que tener solo la finerenona en monoterapia. Otro estudio en vida real, este ya más grande, de 560 pacientes prospectivo, en el que también se ve que la hipercalemia de este grupo de pacientes que se toma la finerenona es de un 5%. En este grupo, menos del 1% tiene una hipercalemia más de 6. Este otro estudio portugués, en el que, cogiendo todos los datos del estudio Fidelity, redactan una predicción del riesgo de hipercalemia y en el que nos dicen que tener un potasio sérico más de 4,5 suma 3 puntos, que es la puntuación mayor, y donde suman más puntuaciones serían tener una albuminuria más de 1 gramo, tener una historia de hiperpotasemia y el no uso de ISGLT2 en el tratamiento del paciente. Lo dividen en un score de alto, intermedio y bajo. Independientemente del riesgo de hipercalemia de estos pacientes, la finerenona redujo los eventos cardiovasculares y renales frente al placebo. Por tanto, es importante saber los pacientes que tienen alto riesgo para controlarlos más o poner tratamiento para evitar la hiperpotasemia. Hablando de la orina, este estudio del doctor Alcázar, en el que hay 300 pacientes con un seguimiento de 72 meses, en el que se analizan más de 1.800 muestras, tanto de orina como de sangre, de potasio. Cogiendo el cociente Q-CRU, desarrolló por medio de la curva ROC el punto de corte, obtuvo el punto de corte en 43, el que tenía mayor sensibilidad y especificidad para tener un paciente riesgo de hipercalemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un paciente que tenga un cociente Q-CRU de 43 o inferior, cercano a 43 o inferior a este, tiene más riesgo de tener hiperpotasemia. Entonces, con lo previo que os he mostrado y con esto en la literatura, quisimos saber que con este fármaco, qué pasaba en la orina. El material y métodos es un estudio observacional longitudinal de 54 pacientes diabéticos tipo 2 con un seguimiento de 7 meses, en el que al menos tuvieron 2 revisiones en la consulta. Los resultados, pues el 72% eran varones, en la edad media era de 69 años, el 98% de la muestra estaban con IECA y SGLT2 y el 44% con GLP-1. Y el 11% de los pacientes lo suspendieron, uno por intolerancia, otro por alergia, 2 por progresión de la enfermedad renal crónica y otros por otras causas. Como resultados, la primera columna es la consulta basal, que sería antes de iniciar el fármaco, en el cual el potasio medio era de 4,4. En la primera revisión, que era una mediana de 3,5 meses, se vio que aumentaba el potasio sérico en 0,2 y esto era significativo. Y en la segunda revisión, que era de media 8,5 meses, aumentó también el potasio, pero esto no fue significativo, posiblemente es porque la N era más baja, esto no lo sabemos. En cuanto al cociente Q-CRU, disminuyó, por tanto disminuyó la excreción de potasio excretado por el riñón. En la primera consulta la mediana era de 47 y bajó a 42 en la primera revisión y luego se mantuvo en 44 en la segunda revisión. Lo que os comentaba ahora del Q-CRU, la capacidad renal de la excreción del potasio, estimada por el cociente, disminuye para un mismo grado de calemia tras el inicio del fármaco. Como veis, la primera gráfica es de la consulta basal antes y la segunda es la primera revisión, donde hay una muestra más amplia y donde se puede ver que se cae la recta, que sería el Q-CRU. Los 3 episodios que hemos tenido de hiperpotasemia, que era un 5,6%, que concuerda con la literatura, el Q-CRU que tenían estos 3 pacientes eran de 42, 44 y 35. Y en cuanto al bicarbonato que también se analizó, pues la media era de 25 en la consulta basal y en la primera revisión bajó 0,85 con una PE significativa.
También hicimos la curva ROC, en la cual no es muy representativa porque es una N muy pequeña, pero bueno, como teníamos la referencia del estudio del doctor Alcázar, también obtuvimos la mayor sensibilidad y especificidad, en el que fue 42. Para concluir, tras el inicio de la fenilrenona se observó un ligero aumento de la hipercalemia, aunque tuvo una incidencia muy baja. Se observó una reducción de la excreción urinaria de potasio medida por el CUCRU, lo que sugiere una disminución para la capacidad del riñón de excretar el potasio, y esto podemos verlo y ver los pacientes que tienen un mayor riesgo de hipercalemia mediante el CUCRU si se acerca a 42. Y el riesgo de la hipercalemia pues, también tiene otros factores clínicos. Empezamos las preguntas. Ahora ya. Enhorabuena. Yo solo una cuestión. ¿La dosis que conseguisteis de fenilrenona en todos los pacientes al final fue de 20? No. O sea, no me acuerdo el porcentaje, pero más del 60% eran de 10 miligramos y no se subió, muy pocos se subieron. Y luego otra pregunta ya a nivel práctico. ¿Crees que nos ayudaría a los clínicos a hacer el cociente CUCRU antes de iniciar fenilrenona para saber qué pacientes van a desarrollar potencialmente más hiperpotasemia que otros? Cosa que yo personalmente todavía a lo mejor no hago en todos y deberíamos tener en cuenta. Pues muchas gracias, muy chula la presentación. ¿Otra pregunta? No. Enhorabuena. A mí me gustaría preguntarte por dos cosas. La primera, si habéis evaluado la acidosis metabólica previa al inicio de tratamiento, y dos, si tenéis la carga ácida evaluada de alguna manera por la nutrición, por si tiene algún factor relevante a la hora de iniciar tratamiento con fenilrenona. No, o sea, analizamos el bicarbonato porque teníamos, con el metabolismo de la aldosterona, creímos que iba a salir, que se reducía, pero el estudio iba más orientado a los iones en orina y eso fue algo secundario que supusimos que iba a salir lo que ha salido. La última pregunta, Adriana. Sí, enhorabuena. ¿De alguna manera crees que nos debe de cambiar o nos debe de orientar desde el punto de vista clínico práctico en la decisión de la subida de la dosis de fenilrenona el tener un CUCRU menor de 40 o por debajo de 40? Es decir, ¿deberíamos de redirigir la mirada o piensas que todavía debemos de ahondar un poco más en si esto es de tal relevancia para cambiar tu decisión de aumento de dosis en el tratamiento? O sea, eso sí que lo pensamos, pero no teníamos lo suficiente número para ver si a más dosis, más hipercalemia. Entonces, es que ya te digo que eran muy pocos los que tenían de 10 se subieron a 20. Sí. Entonces, pero sí que lo pensamos y que sí, o sea, pensábamos que pudiera aumentar la hipercalemia, pero no lo analizamos porque no teníamos pacientes. Perfecto, gracias. Muy bien, pues pasamos a la siguiente ponencia. Relación entre genética y progresión renal en pacientes con poliquistosis autosómica dominante tratados con tolvaptan. Presenta María Isabel Galán, del Hospital Puerta de Hierro. Ahora, perdón. Bueno, pues como sabemos, la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto es la enfermedad renal más frecuente que tenemos. Constituye entre el 6 y el 10% de los pacientes con una enfermedad renal crónica terminal y necesidad de terapia renal sustitutiva. Se produce principalmente, como sabemos, por la alteración en los genes PKD1 y PKD2, que son los encargados de sintetizar la poliquistina 1 y 2, que son proteínas del cilio primario. Sabemos que la alteración genética puede ser determinante en la progresión de la enfermedad. En cuanto a la patogénesis, bueno, pues el gen PKD1 se localiza en el cromosoma 16 y es responsable del 78% de la poliquistosis. Su transcripción permite la síntesis de la poliquistina 1 y la poliquistina 1 se sabe que es una glicoproteína de membrana relacionada con la matriz intercelular.
El gen PKD2 se localiza en el cromosoma 4 y es responsable del 15% de los casos, sintetizando la poliquistina 2. La poliquistina 2 es un canal de calcio y el fallo en estas proteínas produce una disminución del calcio intracelular, aumentando el AMP cíclico, la proteinquinasa A y dando quistogénesis. En cuanto al diagnóstico, pues no sería necesario el diagnóstico genético en caso de tener una clínica compatible con una imagen ecográfica en pacientes con historia familiar de poliquistosis autosómica dominante. Sin embargo, es cierto que el diagnóstico de certeza pues, es bastante importante, ya que permite la planificación familiar y la detección y el tratamiento precoz de las complicaciones. Las CADIGO nos indican más o menos cuándo hacer el diagnóstico genético, que sería pues, en un potencial donante de vivo de trasplante renal emparentado hacer el diagnóstico genético, en variabilidad fenotípica o cuando sospechamos una mutación de novo y cuando detectamos una mutación recesiva en caso de que queramos hacer planificación familiar. Este estudio se presentó en el Congreso Europeo hace poquito, donde se estudian a 2.334 familias, viendo que la mayoría de ellos eran PKD1 truncantes y luego se ve que en el estudio comprueban que el 11,3% no se sabe la causa, pero que ya tenemos un 6,2% de genes que sí que están implicados. En el estudio que nosotros hemos realizado, pues hemos estudiado todos esos genes que aparecen ahí abajo. Y en cuanto al objetivo del estudio, pues es evaluar la asociación entre la alteración genética de los pacientes con poliquistosis autosómica dominante y la progresión de la enfermedad renal crónica según la clasificación de la Clínica Mayo. El objetivo secundario es conocer el uso del tolvaptan en estos pacientes según la genética y la progresión. Se trata de un estudio unicéntrico, observacional y retrospectivo con una N de 56 pacientes donde evaluamos la progresión y la alteración genética entre los años 2009 y 2025. Las variables estudiadas pues, son la edad, el sexo, el filtrado glomerular, el volumen renal total corregido por la altura y la clasificación de la Clínica Mayo. Aquí tenemos los resultados, vemos que son pacientes en general jóvenes, el 60% de ellos eran mujeres, el 35% eran hipertensos, la mayoría con antecedentes familiares de poliquistosis conocido y el 27,8% de todos ellos estaban tratados con tolvaptan. Así, para diferenciar, pues vemos que los PKD1 son un poquito más jóvenes que los PKD2 y que tienen un volumen renal total mayor con clasificación de la Clínica Mayo entre 1C y 1E. Es decir, más rápida progresión que si los comparamos con los PKD2. Tenemos un paciente con la mutación GANAP y 3 pacientes con la mutación en PKD1 y PKD2. Aquí lo hemos representado un poquito. En general, la mayoría están en clasificación 1C. En cuanto a los PKD1 en general, pues están entre 1C y 1D, pero si comparamos truncante y no truncante, vemos que la mayoría de los truncantes están en 1D y 1E, en torno al 40%, es decir, más rápida progresión que los pacientes con PKD1 no truncante, que estarían como en la mitad, en 22%. El PKD2 pues vemos que tiende un poco más a 1B y 1C, y llamativamente hemos visto que la mutación en PKD1 y en PKD2 se encuentra pues, en clasificación de la Clínica Mayo 1A y 1B, es decir, más lenta la progresión. En cuanto al tolvaptan, pues hemos tratado a los pacientes según la Clínica CADIGO, en pacientes con un filtrado mayor de 25 que tenían criterios de rápida progresión, es decir, clasificación de la 1E a la 1C a 1E, y o caída del filtrado por encima de 3 mililitros minuto año. Hay que tener cuidado con las enzimas hepáticas, hay que monitorizarlas. Y en cuanto a los resultados de los pacientes que han sido tratados, pues vemos que los que han sido tratados tienen un filtrado glomerular menor, significativamente menor, que eran más hipertensos, con un volumen renal total corregido por la altura mayor y entre mujeres y hombres pues un porcentaje similar, y que los pacientes que estaban tratados con tolvaptan estaban en una clasificación de la Clínica Mayo superior. Perdón. Aquí vemos como de todos los pacientes que tenemos en la muestra, el 26,8% estaban tratados con tolvaptan,
De todos los PKD1, un tercio estaban tratados con tolvaptan, sin diferencias significativas en PKD1 y PKD2, o sea, PKD1 truncante, no truncante, y en cuanto a los PKD2, solo el 18%. Sin embargo, vemos que no están tratados ni el GANAP ni en la PKD1 y PKD2 simultáneamente. En el gráfico vemos como de los pacientes que están tratados con tolvaptan, el 35,7% son PKD1 no truncante, seguido del PKD1 truncante y finalmente de PKD2. Aquí vemos más o menos lo que dicen las guías, ¿no? Que tratamos a partir de 1C a 1E y el que vemos en 1B, que sí que ha sido tratado, era porque la caída del filtrado glomerular ha sido mayor a 3 mililitros minuto año. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues en nuestra cohorte la mutación truncante en PKD1 se asocia a una peor categoría de progresión de la clínica Mayo frente a alteraciones en PKD1 no truncante o PKD2, que los 3 pacientes que tenían la mutación combinada en PKD1 y PKD2 no presentaban los criterios de rápida progresión, que los pacientes que estaban tratados con tolvaptan tenían significativamente más prevalencia en hipertensión con volúmenes renal total mayores y una rápida progresión según la clasificación de la Mayo. La alteración genética que tenía mayor porcentaje de pacientes tratados fue PKD1 sin distinciones en truncantes o no, y aunque limitada la muestra, pues estos hallazgos apoyan la utilidad de la genética y la clasificación de la clínica Mayo para la caracterización pronóstica. Y ya está. Empezamos el turno de preguntas. Adriana. Muy interesante, os felicito por la presentación. Estoy de acuerdo contigo en que el estudio genético te permite caracterizar mejor al paciente, pero no en todos los centros está disponible de manera similar. Por ejemplo, nosotros tenemos serias dificultades, no para solicitarlo, sino para que les saquen la analítica y luego te den el resultado. Y quería preguntarte, en vuestro centro, ¿cuántos son esos tiempos? Es decir, ¿cuánto se demora desde que tú haces la solicitud hasta que le sacan la muestra al paciente y luego cuánto tardan en darte los resultados? Vale, pues realmente el tiempo de extracción de la muestra no lleva mucho tiempo, pero sí que tarda un poquito más el resultado, entre 3 y 6 meses. Aunque es cierto que los genetistas y cada vez están más involucrados en todo esto. De hecho, uno de los genetistas, Emiliano, está implicado, o sea, nos ha ayudado a hacer la base de datos y a la caracterización de truncante o no truncante. O sea que en general, desde hace 2 años están como un poco más involucrados en todo esto. Se nota. ¿Alguna otra pregunta? Pues una rápida. He visto que tienes en una diapositiva del tratamiento con tolvaptan, he visto que el porcentaje de tratamiento con los PKD1 truncante es menor que el no truncante. ¿Podrías explicar, ¿no? una alteración que es más rápidamente progresiva tiene un porcentaje menor de tratamiento? ¿Cómo lo explicarías? Sí, me has pillado ahora mismo. No me acuerdo de la diapositiva. Vale. En general hemos tratado según la guía, o sea, el criterio de rápida progresión, según la clasificación de la clínica Mayo, el paciente que tenía una progresión más rápida con una caída del filtrado rápidamente progresiva, hemos hecho eso. Pero la verdad es que por la genética ahora mismo me has pillado, no me lo sé. No te preocupes. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Pasamos a la última presentación, evaluación de la seguridad y eficacia temprana de finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 en práctica clínica real. Presenta Adriana Puente García, del Hospital Universitario Fuenlabrada, en representación al Estudio Multicéntrico de Hospitales Madrileños, de la Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, Infanta Sofía, Rey Juan Carlos, Clínico San Carlos, Getafe, La Princesa y Puerta de Hierro. Cuando quieras, Adriana. Muchas gracias. Bueno, vengo en representación del grupo FINE Madrid, que hemos querido evaluar esa eficacia, esa seguridad y cómo lo hacemos en las consultas del día a día en nuestros hospitales. Pues bueno, de más está decir que la finerenona ha demostrado una reducción significativa de los eventos cardiovasculares y de lo que es la reducción de la albuminuria en las series de ensayos clínicos. Conocemos los resultados de Fidelio, de Figare,
de Fígaro y la conjunción del análisis agrupado del Fidelity con más de 13.000 pacientes, y conocemos también que un 32% de reducción de albuminuria en estos pacientes es lo que se ha visto en el ensayo clínico. Tenemos también que las guías KDIGO desde el año 2022 nos recomiendan que este enfoque integral es muy importante en la enfermedad renal crónica, específicamente en la enfermedad renal diabética, y que el nefrólogo, que ve casi el 30% de este grupo de pacientes, pues tiene un papel fundamental, pero sí que es cierto que casi un 65% de los pacientes se están viendo en atención primaria y que esta aproximación pues no se ha completado del todo en cuanto a lo que es la consecución del tratamiento en este grupo de pacientes. Sin embargo, como sabemos todos estos datos de los ensayos clínicos, todavía no disponemos de una evidencia en práctica clínica real robusta que nos permita ver cómo lo estamos haciendo. Sabemos también que desde mayo de 2024 Finerenona entra en nuestras vidas para ser comercializada en España, y lo que quisimos nosotros fue evaluar esta eficacia y esta seguridad de este fármaco, muy robusta en los ensayos clínicos, pero en condiciones de lo que es la consulta. Quisimos conocer cómo era el perfil clínico de nuestros pacientes diabéticos y valorar el impacto, la tolerabilidad y la seguridad en una corte real y ver cómo cambiaba este perfil analítico. Aquí os pongo el grupo de participantes que hemos tenido en este grupo de FINE Madrid, y lo hicimos de la siguiente manera. Diseñamos un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico de corte, evaluando desde los pacientes que se incluyeron desde mayo de 2024 hasta enero de 2025 que se hizo el corte. La población toda adulta, mayor de 18 años, que estaba pues tratada inicialmente con finerenona, o aquellos que habían cambiado por el médico prescriptor de plerrenona o espironolactona a finerenona. Hicimos seguimiento de más de 30 variables clínicas y analíticas de forma basal y a los 3 meses de tratamiento. Analizamos el delta del filtrado, los cambios en el cociente albúmina-creatinina y cómo variaba el potasio sérico en la muestra de los pacientes. Pues las características basales de la población que hemos visto, para un total de 267 pacientes recogidos, una media de edad de en torno a los 70 años y una diabetes que duraba en torno a 15 años aproximadamente. La mayoría de los pacientes, más del 80% de sexo masculino, y tenemos que la mayoría de los pacientes, pues en esta muestra representada, venían de inicio de finerenona, solo un grupo muy pequeño habían pasado de switch de espironolactona a prerenona. La mayoría de los pacientes hipertensos, dislipémicos, y un 33% ya tenían un evento vascular como un infarto de miocardio o un ictus. En cuanto al tratamiento basal de estos pacientes, la mayoría de ellos estaban tratados con algún bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenían tratamiento con terapia lipídica para la reducción de la misma, y un 47% llevaban un SGLT2. El 46% tenían otros antidiabéticos orales también asociados y bastante carga diurética, en torno al 38% de los diabéticos de requerimiento. El 16,7% de la muestra utilizaban un antagonista del receptor mineralocorticoide esteroideo y el 9% solamente tenían un captor de potasio como parte de su tratamiento basal. Entre las características basales, los pacientes estaban bastante aceptablemente controlados de tensión arterial, el filtrado glomerular en torno a 50, un cociente albúmina-creatinina según media o mediana por la distribución que tenían ellos estaba en torno a 700 de albuminuria, un potasio sérico basal de 4,5 y unas glicadas en torno a 7 de control. Con lo cual, encontrábamos en estas características basales que el 95% de los pacientes iniciaron tratamiento con finerenona en dosis de 10 miligramos y solo un poquito por debajo del 5% con finerenona de 20 miligramos. En cuanto a los resultados a los 3 meses, destacamos aquí las medias y las medianas y vamos a pasarlas a verlas de forma más gráfica. Podemos ver que el filtrado glomerular tuvo una reducción significativa, el aumento del potasio sérico también, la disminución de la albuminuria, la disminución de la proteinuria y lo que era el filtrado glomerular. Hemos puesto aquí, voy a señalarlo en este lado, cómo el potasio, la media aumentó, ¿vale?, de forma significativa, así como la creatinina y el descenso del filtrado, pero lo que nos pareció más importante era saber qué porcentaje de pacientes habían reducido la albuminuria, ya que sabíamos que en los ensayos clínicos era de un 32% y en nuestra muestra fue aproximadamente un 28%.
En cuanto a la dosis de finerenona, tras esos 3 meses de tratamiento, observamos que desde ese 5 modesto por ciento de dosis de 20 miligramos subió en un 14,4% la cantidad de finerenona a 20 miligramos, con lo cual casi un 20% de los pacientes, en este caso, tenían ya la dosis máxima. Y en cuanto al seguimiento de la hemoglobina glicada, vimos que a los 3 meses hubo un descenso de la hemoglobina glicada de los pacientes que estábamos observando. En cuanto a lo que fue el cociente albumina-creatinina, según el uso del SGLT2, vemos que desde el punto de vista basal, como a los 3 meses, no hubo diferencias entre los grupos que estaban tratados o no tratados con lo que era el ISGLT2, con lo cual vimos que esta reducción de la albuminuria se debía a la nueva introducción del fármaco. Y en cuanto al potasio sérico, que también nos dio estadísticamente significativa con un aumento del 3,5% desde el valor basal, ¿vale? Quisimos observar qué cantidad de pacientes tenían un potasio mayor de 5. Basalmente teníamos casi un 15% que sí lo tenían. La mayoría de ellos eran pacientes que estaban tratados con eplerenona o espironolactona. Pues muy pocos de ellos, pues en este cambio los quisimos pasar a finerenona para ver qué pasaba, pero lo que sí observamos fue que el 25% de los pacientes a 3 meses tenía un potasio mayor de 5. Al observar esto, quisimos ver cuántos tenían captores de tratamiento captor del potasio. Vimos que de 44 pacientes que lo tenían antes de iniciar el tratamiento, solo a los 3 meses 11 pacientes requirieron el inicio de un nuevo captor para controlar el potasio, con lo cual pues solo un 4% de todos los tratados necesitó ajuste de tratamiento en cuanto a la hiperpotasemia por parte del clínico tratante. En cuanto a la reducción del potasio sérico, según si tenía o no captor como tratamiento basal, vimos que no hubo diferencias entre los pacientes que ya estaban tratados basalmente con captor con aquellos que no lo tenían. Y en cuanto a los resultados del potasio con el uso del ISGLT2, pues nos vino a pasar más o menos lo mismo. No hubo diferencias significativas entre la muestra que estaba basal contra la muestra a los 3 meses de tratamiento, con lo cual, en este caso, el uso de ISGLT2 tampoco condicionó la aparición de la hiperpotasemia en este caso. Pues para concluir, queremos decir que el tratamiento con finerenona se asoció a una reducción significativa de la albuminuria, no tan ambiciosa como en los ensayos clínicos, pero sí que de forma importante para lo que es la práctica clínica habitual y a un tiempo muy corto, que son solo 3 meses, que el descenso medio del filtrado glomerular fue significativo en magnitud, pero limitada, y que clínicamente para los prescriptores no fue relevante y todos lo asociaron a lo que era el efecto hemodinámico esperado por el uso del fármaco. En cuanto al potasio sérico, vimos que sí, tuvimos una elevación significativa pero modesta y que el porcentaje de pacientes que requirieron tratamiento para reducción de la misma fue pues, muy pequeño, con lo cual fue este número muy reducido. Y en cuanto si el paciente tenía ISGLT2 o captores, no encontramos diferencias que esto fuera de forma significativa para el desarrollo de esta hiperpotasemia o la prevención de la misma. Con lo cual, estos hallazgos lo que nos indican es que el perfil de eficacia y seguridad en estos pacientes con alto riesgo vascular, diabéticos y que requieren tratamiento con finerenona en condiciones reales de uso refuerzan lo que es la instauración del mismo. Muchas gracias. Empezamos las preguntas. Gracias. ¿Analizasteis si ese efecto antiproteinúrico era igual en los que tenían más o menos albuminuria o los que tenían un filtrado glomerular por encima de 60 o por debajo? Lo del filtrado no lo analizamos porque la mayoría tenían un filtrado bajo. Son de las consultas de nefrología, de nefropatía diabética, y los filtrados eran todos en torno a 30, a 40. Lo que sí, en el caso de, era lo que me habías dicho, la presencia de menor, sí. Albuminuria tenía... Cuanto más albuminuria parece que la reducción es mucho mayor. No hemos logrado hacer punto de corte porque la recogida de los datos es todavía un poco dispersa. Vamos a seguir pues, analizando un poco a lo largo del tiempo, pero aquellos que tenían más de 500 de albuminuria se ve que la reducción era mucho mayor que aquellos que tenían menos de 500 de albuminuria en la muestra que hemos visto. Y cuando evaluamos también la proteinuria, los pacientes con proteinurias mayores a 1 gramo también tenían reducciones mucho más porcentuales significativas con respecto a las que tenían menor proteinuria.
¿Y tenéis algún dato de cambio de peso en estos pacientes? No, no hubo cambios en cuanto al peso, sí que hubo una reducción del peso que nos llamó bastante la atención, que sí que tiende a la reducción, no siendo significativa, y igual también nos han preguntado sobre la tensión arterial y también redujo la tensión arterial, pero tampoco de forma significativa, ni intervino en la añadir o retirar fármacos. Pero sí, es muy interesante lo del peso porque también nos llamó la atención, que el peso disminuía. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Tenemos tiempo para alguna otra cuestión? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Adriana, y ya